Convaleciente. Reportan exitosa la cirugía que se le practicó esta mañana al presidente Peña Nieto, anuncian en Los Pinos. El DF primero. 3 exsecretarios de Estado, un exrector de la UNAM y dirigentes sociales consideran que la capital debe iniciar con la despenalización de la marihuana. Exonerado. Tras 16 años de juicio, determinan que Raúl Salinas de Gortari no es responsable de enriquecimiento ilícito. Le descongelarán varias cuentas y le devolverán inmuebles. Batalla por 2 pesos. Subir el precio del boleto del metro de 3 a 5 pesos causará deterioro en la economía de millones de personas en el Distrito Federal, lamentan los usuarios. Cumpleaños. Le dedicamos el homenaje del día al baterista de la banda británica Coldplay, que hoy cumple 35 años. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludamos con gusto Joely Ramírez y un servidor Enrique Muñoz. En este 31 de julio ya se acabó. Se acabó el séptimo mes de este año. Ya mañana arrancaremos el octavo. Hoy quiero mandar un saludo especial a ustedes que nos acompañan a través de Síntesis, allá en Tijuana, en la llamada Puerta de la Patria. Mandamos saludos al interior de la República también y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y vámonos con la información del día, Enrique. Así es. Operaron al presidente de la República. Así es, y bueno, varios en las redes sociales nos preguntaban quién se quedaba a cargo. El presidente va a estar 2 noches en el hospital, otros 2 días va a estar convaleciente en su casa. Sin embargo, no hay nadie que se quede al despacho. Cada secretaría se hace cargo de los pendientes que tengan. Así es, en la oficina de Los Pinos dieron a conocer que el secretario de Gobernación es quien está al tanto de todo lo que ocurre en distintas dependencias del país. El presidente Enrique Peña Nieto se recupera luego de ser operado esta mañana en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. El jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño Mayer, indicó que todo fue un éxito. La cirugía que se le practicó el día de hoy al señor presidente de la República para quitarle un nódulo tiroideo fue exitosa. El señor presidente está ya despierto. Se encuentra ya en la habitación. La operación inició a las 10 de la mañana, terminó unos momentos antes de las 12 del día. Durante casi 2 horas, el mandatario fue operado en el quirófano 7 del Hospital Central Militar por el general brigadier, médico cirujano Juan Felipe Sánchez Marle. Todo salió, vuelvo a repetir, técnicamente bien. Se hizo una tiroidectomía. El diagnóstico histológico transoperatorio no muestra ninguna evidencia de malignidad. Estamos ante un proceso benigno. Durante el tiempo que duró la operación, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, estuvo al tanto de todas las circunstancias que se desarrollaban en el país. Obviamente, en ese tiempo, cada secretario responsable de sus funciones, y como él mismo lo dijo, el secretario de Gobernación en su oficina estuvo muy pendiente de los distintos temas. El presidente permanecerá 2 días en el hospital y 2 más en la residencia oficial de Los Pinos, donde atenderá reuniones de trabajo privadas. A principios de la próxima semana se incorporará a sus actividades públicas. Para TVCN, Alberto Cano. Y mira lo que son las cosas. Hoy el INEGI reportó que se registraron 121,000 muertos durante el sexenio de Felipe Calderón a causa de la guerra contra el narcotráfico, y hoy se da un debate entre exfuncionarios del gobierno federal, entre ellos el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, para debatir sobre la legalización de la marihuana. Estuvo también un ex canciller de la República, un ex secretario de Salud, también rector de la universidad. Nos referimos a Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, hicieron varias consideraciones, entre otras, el hecho de que en varias ciudades de los Estados Unidos se ha regulado ya el consumo de la cannabis.
3 exsecretarios de Estado, un exrector de la UNAM y dirigentes de organismos civiles coinciden en despenalizar el uso de la marihuana. Reunidos en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, los ponentes dieron sus puntos de vista desde el ángulo de seguridad, salud, social, internacional, económico e intelectual. Hay que avanzar hacia una despenalización efectiva del consumo de marihuana. Si seguimos criminalizando todos los consumos, ponemos a las fuerzas del orden en un dilema, porque ni es ni debe ser su prioridad frente a otros temas más graves. En el ámbito de salud, aseguran que el uso de la planta cannabis produce riesgos sanitarios. La marihuana sí produce efectos nocivos a la salud, pero el daño que produce a la salud está en función de por lo menos 3 variables fundamentales que hay que entender: la edad de inicio, la dosis y el tiempo. A nivel internacional, se tomó como ejemplo que varias entidades de Estados Unidos determinaron despenalizar el estupefaciente. Han ellos tomado decisiones locales, especialmente en los estados de Washington y de Colorado, en lo que se refiere a la despenalización de toda la cadena para fines recreativos de la marihuana en esos 2 estados. Tenemos miles y miles de personas presas en México hoy por algo que en Estados Unidos o en varios estados de la Unión Americana está ya legalizado. En la parte económica, explicaron que la marihuana han dado ganancias exorbitantes a los criminales. Las repercusiones son enormes. ¿Por qué? Porque la prohibición a rajatabla genera incentivos económicos muy perversos. Lo primero que hace es que eleva el precio. Y al elevar el precio se generan utilidades, o lo que llamamos los economistas, rentas extraordinarias. Mientras tanto, activistas sociales proponen aumentar la regulación del consumo. Que los montos sean similares a otros países donde sí están funcionando los sistemas de descriminalización, como es por ejemplo Portugal, España, donde se permiten montos arriba de los 20 gramos en el caso de la marihuana. Por su parte, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien estuvo como invitado especial, dijo que es necesario un cambio en la estrategia tanto en salud como de seguridad. Es un cambio de estrategia, porque estamos gastando miles de millones de pesos en una persecución que no tiene ningún éxito socialmente, que llevamos a los jóvenes a las cárceles, y segundo, que condenamos a muchos hombres del campo que no tienen otra alternativa que producir marihuana. Los panelistas también coincidieron en que el Distrito Federal tiene todo lo necesario para discutir y determinar la despenalización de la marihuana. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos hasta Michoacán. La ejecución del vicealmirante Carlos Miguel Salazar, ocurrida el pasado domingo, no fue planeada, sino circunstancial. Esto lo aseguró Jesús Reina, el gobernador interino del estado. El priista señaló que los hechos en los que 4 agentes perdieron la vida son incidentes que pasan a los policías federales. Minimizó esta situación. Sobre las acusaciones que lo vinculan al grupo delictivo Los Caballeros Templarios, añadió que son falsas y hasta absurdas. Senadores y diputados que integran la comisión permanente condenaron hoy enérgicamente el ataque en el que murieron el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la 8ª Zona Naval, y el segundo maestre Francisco Ricardo Hernández, ocurrido el pasado 28 de julio en Michoacán. Tras hacer un reconocimiento público por la labor que desempeñaron en las Fuerzas Armadas, se guardó un minuto de silencio, la especialidad de la casa y en el Senado. Para honrar la memoria de 2 mexicanos ejemplares que perdieron su vida, les pido a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Vas. En tanto, en Querétaro, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, asegura que los Caballeros Templarios no operan en la entidad. De acuerdo con la información obtenida de la División Antidrogas de la Policía Federal por un medio de comunicación de circulación nacional, en la que se señala al estado de Querétaro como uno de los lugares de operación de la organización criminal Los Caballeros Templarios, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, indicó que para evitar la entrada de este grupo criminal se han intensificado los operativos en coordinación, así como la vigilancia en las fronteras.
Como ese grupo de crimen organizado, tenemos identificados elementos que han provocado que cerremos, y ustedes lo saben perfectamente, que cerremos las fronteras o los límites con los estados circunvecinos y naturalmente intensificando la coordinación, perfeccionando la coordinación entre las corporaciones para efecto de cualquier circunstancia que signifiquen estos grupos, actuar de inmediato. Por lo que el gobierno del estado descarta que algún grupo del crimen organizado opere en el estado. No hay crimen organizado en Querétaro, tenemos un cuidado muy especial con las fronteras, con los límites estatales, en particular con Michoacán y con Guanajuato. Y en la cara norte, en la parte norte del estado, en la Sierra Gorda, con San Luis Potosí por el lado de Río Verde y por el lado de Jilica. Alejandrina López, Querétaro, Visión 10 Noticias. Vámonos ahora aquí en territorio con informes militares que hacen referencia al estado de Veracruz. Dicen que los resultados son óptimos, pero la verdad, Enrique, es que de repente vemos brotes, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, van de un estado a otro, lo que platicábamos ayer. No es necesariamente que falte un gobierno, sino que hay un estado en el que definitivamente el crimen organizado está cobrando terreno. Bueno, y ya cuando se hace un señalamiento de que vamos muy bien, pues inmediatamente surge la duda. La gente sabe que cuando el gobierno dice una cosa es completamente la otra. En Veracruz, la batalla contra la delincuencia organizada se está ganando, aseguró el comandante de la 6ª Región Militar. Muy controlado. Muy controlado, desde luego, como ya fueron las recientes declaraciones del señor presidente, pues hay que continuar porque, si bien es cierto, ya está más controlado, hay algunos incidentes y precisamente tenemos ese despliegue de 4.500 efectivos en todo el estado de Veracruz. Dijo que ante los incidentes que aún se presentan, se ha reforzado la presencia militar en las zonas limítrofes con entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Realmente hay que atender esos limítrofes. Con esos estados, sobre todo, hay una problemática que hay que atender con fuerza, que es el abigeato. Y ahí vamos a estar con esos nuevos efectivos. Y ya tienen conocimiento que en Ciudad Cuauhtémoc tenemos otros 500 en promedio y nos van a estar cubriendo toda esa región norte. De igual forma, comentó que en los próximos días se abrirá un nuevo batallón al norte del estado para reforzar la zona. En el mes de septiembre da entrada a funcionar un batallón ahí en Tempual. ¿Cuántos efectivos van a ser? En 500 en promedio. Aparte van a ir con sus familias. Es una forma permanente que van a estar ahí. Finalmente, el comandante Aguilar dijo que la instrucción del presidente de la República fue precisa, por lo que bajo esa orden continúa la lucha para acabar con las organizaciones delictivas que radican en la zona este del país. Elias Durán, Mega Noticias. Dicen que la ropa sucia se lava en casa y ayer en el PAN, vaya que lo hicieron, los corderistas y los maderistas se pusieron a trabajar. 100 de 114 diputados y 37 de 38 senadores firmaron esta iniciativa, el proyecto. Y fumaron también la pipa de la paz. Fíjese que en el proyecto de reforma energética hay algo muy interesante, Yoli. Están proponiendo sacar al sindicato, sí, al poderosísimo y corruptísimo sindicato de Pemex, sacarlo del Consejo de Administración de la paraestatal. Formaliza Acción Nacional su propuesta de reforma energética ante el Pleno de la Comisión Permanente. Abarca 3 aspectos: el petrolero y los hidrocarburos, el sector eléctrico y un nuevo diseño institucional en materia energética. Es el momento de generar un cambio profundo en la sociedad que traiga consigo el crecimiento económico nacional y que esta sea percibido en la economía de todas las familias mexicanas. Contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Prevé un régimen de concesiones para la exploración y producción de hidrocarburos, donde participarían Pemex, empresas privadas y empresas público-privadas. Queremos una asociación estratégica del capital público y privado en el sector energético. Jamás la privatización de petróleos mexicanos. Propone Acción Nacional apertura a la competencia en materia de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Pemex tendría autonomía de gestión y presupuestal. Se eliminaría el Sindicato de Petróleos Mexicanos del Consejo de Administración. Sin duda, en fortalecer a Pemex, yo identifico que hay una coincidencia transversal con todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras.
creemos que hay un debate importante sobre la participación de nuevos operadores. Estiman necesario también que el Estado cuente con una comisión reguladora de energía y la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, ambos órganos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio. De aprobarse la reforma panista, México tendría un crecimiento de entre 1 y 2% adicional del PIB. Disminuiría hasta 40% el costo de la energía eléctrica y se generarían 100,000 empleos al año. Para lograrlo proponen dejar de comprar a otros países la mitad del gas y la gasolina que actualmente se importan. Esta es la primera propuesta de reforma energética que llega al Congreso de la Unión. La firmaron 100 diputados y 37 senadores de Acción Nacional. Exhorto y hago un llamado a que pongamos de lado nuestras diferencias ideológicas y entremos a debatir con respeto, con altura. Entrar en una discusión sin tabús, sin dogmas, sin atavismos. Una discusión respetuosa. La iniciativa maderista se turnó a las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos, primera y de energía del Senado de la República. En la conferencia destacó la ausencia de Ernesto Cordero. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Tras conocerse la propuesta de reforma energética del Partido Acción Nacional, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República confirmó lo que adelantara ayer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, respecto a la propuesta de reforma energética del Pacto por México. Van juntos el PAN y el PRI. Todo indica que llegará la semana que viene la iniciativa del presidente Peña Nieto. Espero que pase el miércoles próximo por la comisión permanente y eso nos ayudará ya a empezar a ver qué iniciativa presentó el PAN, qué iniciativa tiene el Ejecutivo y cómo podemos ir compaginándola. Yo lo que les quiero decir es que a partir de lo que presentó el PAN el día de hoy, puedo, sin temor a equivocarme, decirles que habrá reforma energética, que la haremos en un gran debate, en un debate limpio, transparente, de frente a la nación. Y mientras que el director del Metro, del transporte público, Joel Ortega, y el dirigente sindical también del Metro, Fernando Espino, están de pleito por la pelea de plazas laborales, la Asamblea Legislativa, mucho ojo, está estudiando la posibilidad de subir $1 el costo del pasaje. Transporta diariamente más de 5 millones de usuarios. Es el transporte público más barato y eficiente del Distrito Federal, pero está en crisis. Es el sistema de transporte colectivo Metro que está a punto del colapso de operación por las peleas laborales y sindicales entre el director del Metro, Joel Ortega, y el líder sindical, Fernando Espina. El sindicato exige a las autoridades en abrir 2.300 plazas laborales, pero el exsecretario de Seguridad Pública capitalino se niega a otorgarlas, además de no dar entrevistas a los medios de comunicación. Mientras tanto, autoridades del gobierno del Distrito Federal y del sindicato están en negociaciones. La Asamblea Legislativa capitalina estudia aumentar $1 el costo del boleto. Los usuarios se oponen. De por sí no nos alcanza y la economía está muy mal, la verdad. Por eso no será justo que subiera otro peso más. Apenas nos alcanza a juntar $3. Que ya vamos de mal en peor. Pienso yo que pues se supone que es un servicio público y cuando dicen que es público debe ser económico. Pues me parecería bien si van a seguir las instalaciones al día. Uno es el que recibe el provecho, pero si siguen igual y igual, pues vale sombrilla. Para otros, el aumento es justo. Realmente creo que vale la pena. El aumento creo que está dentro de lo razonable. Bueno, por lo que sea el mantenimiento de las líneas del metro es costoso, entonces probablemente sí sea justo para poder mantener el servicio. El último incremento al precio del boleto del metro se dio el 2 de enero del 2010, que costaba $2, en la administración de Marcelo Ebrard. Lenin Gudiño, TVC Noticias. La mayoría perredista en la Asamblea Legislativa ya ve con buenos ojos, está preparando el terreno para que en el 2014 este aumento sea efectivo. Ellos dicen que el costo real del boleto sería de $10.30, sin embargo, nos lo van a dejar barato, 4 o 5 pesos en la situación en la que estamos. Y se ve que por el lado de los perredistas nos van a llegar con el metro, pero también por el lado del gobierno federal, ¿qué tal los gasolinazos? O sea que ni para dónde hacerse con partidos políticos. En otras cosas, la familia de Feliciano Díaz, el niño Tzotzil que fue maltratado por un funcionario de Tabasco, recibirá apoyo escolar, seguro popular y recursos
para instalar una papelería. Esto lo informó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Angélica Rivera de Peña indicó que el menor y su hermano participarán en el programa Desayunos Escolares. Se les otorgará un paquete escolar, así como una beca del programa para menores y adolescentes en riesgo. La esposa del presidente Enrique Peña Nieto rechazó la agresión sufrida por el infante el 22 de julio por parte de dicho inspector, que lo obligó a tirar la mercancía que vendía y se llevó parte de ella. Fabián Granier Calles, que es el hijo del que fuera gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, está prófugo ya de la justicia después de que un juez le negó de manera definitiva un amparo. Fabiancito, como le llaman allá en Tabasco, es buscado por la Procuraduría General de la República, ya que está involucrado en los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Desde el 1 de julio, la PGR ha girado una orden de aprehensión en contra del primogénito de Andrés Granier, este último recluido, como usted sabe, acá, muy cerca de nosotros, en el penal de Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Y vámonos con una noticia que es un descaro, por eso la subimos a nuestra página de Facebook. Tras 16 años de juicio se exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito, equivalente a más de 224 millones de pesos. El titular del Juzgado Federal, Carlos López, ordenó devolverle los bienes que le fueron asegurados y el descongelamiento de sus cuentas bancarias. La Procuraduría General de la República apeló esta exoneración, pues asegura que hay elementos para fincarle responsabilidades. Tienen hasta 3 meses para dar el punto final. En tanto no se resuelva la impugnación, la sentencia de López Cruz no puede causar ejecutoria. Cabe recordar que Raúl Salinas en 2005 fue absuelto del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, defraudación fiscal, peculado y narcotráfico. 2 agentes federales resultaron heridos tras un disparo accidental que ocurrió en la casa del embajador de los Estados Unidos esta mañana muy temprano. El tiro lesionó a la persona que portaba el arma y a otro compañero, los cuales ya fueron atendidos. La Embajada de Estados Unidos en nuestro país informa que se trató de un incidente en el que se disparó accidentalmente un arma de fuego de la Policía Federal asignada a esa residencia. Y en espera de su deportación desde los Estados Unidos, la mexicana Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, podría enfrentar nuevos cargos en nuestro país. Ante esto, uno de sus abogados interpuso una solicitud de amparo para su clienta, mientras se desahoga en un juzgado de Jalisco, un proceso judicial en su contra. La deportación a México de la Reina del Pacífico podría darse entre 5 y 7 días aproximadamente. Ahora está en una cárcel de tránsito en Miami y está tratando de evitar regresar al penal de Nayarit. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Joely? Si nos vamos a la pregunta de esta noche, y es que no puede ser otra más que la que usted ve en sus pantallas. ¿Es el regreso del PRI a Los Pinos lo que tiene que ver con la exoneración y la devolución de los bienes inmuebles y las cuentas bancarias de Raúl Salinas de Gortari? Y bueno, llueven las opiniones. SIC Joaquín, desde mucho antes así ha sido. Dice Adrián Lugo, pues por supuesto que sí, es más, Felipe Calderón les dijo directamente a los señores del Poder Judicial, a los magistrados corruptos, que él los agarraba y ellos los dejaban en libertad. Ya están afuera todos los coludidos con el narco que en su momento detuvieron. ¿Cuánta lana ganan esos jueces? ¿Por qué no los investigan? Y si ese es el PRI, imagínense ahora que legalicen la marihuana. No sé cómo es que quedó el PRI. Gracias. Lupis Castañeda se ríe hasta la muerte, hasta la pregunta ofende, obvio que sí. Dice Germán González, era de suponerse, esa mafia no da paso sin guarache. Además que le tiene que regresar todo lo que invirtió para que se quedara su ahijao. Noel López, por supuesto, también el hecho de que hoy se conjugara la cirugía de Enrique Peña Nieto y la exoneración no es casualidad. Así tiene 4 días para disipar las reacciones. Celia, con todo respeto, hasta la pregunta es necia. Vox Populi, que el padrino político de EPN es Carlos Salinas. Encumbrado en la silla, Peña Nieto le agradece a su padrino exonerando al hermano incómodo, aunque ni tanto, ¿verdad? Jorge García, y a los pésimos gobiernos de Fox y Calderón. Dice Joaquín, desde mucho antes, así ha sido. Y bueno, José Andrés Núñez, una pregunta más difícil sería, ¿los gatos hacen miau? Dice Nadia Peinbert, la causal es al revés. Fernando Olache, claro, ¿quién más? Qué casualidad, ¿verdad? Dice Óscar Reséndez, ¿a poco no? Pregunta nada más. Jorge García, y el apoyo de Televisa, Soriana, Monex.
Jorge García dice, y al apoyo de Televisa, Soriana, Monex, etcétera, etcétera, etcétera. Ismael Martínez, creo que esa pregunta suena osada y utópica, pero se puede convertir en una opción de poder. Muchas gracias por todas sus respuestas aquí en nuestro espacio de Facebook. También pueden comunicarse con nosotros al Twitter, es @TVC Noticias. Vámonos a lo que sigue. Antes del corte le compartimos estas imágenes. Esto ocurre en la provincia de Yunnan, allá en China, donde un acróbata estableció un récord mundial Guinness al caminar rápidamente entre dos globos aerostáticos a 33 metros de altura. Caminó 18 metros sobre un cable de acero de 5 centímetros de ancho. El recorrido duró un poco más de 38 segundos y utilizó un tubo para mantener el equilibrio, el cual perdió por un momento al ponerse en cuclillas, pero el viento estuvo a su favor. No se vaya porque más bien después de este corte, sí existe crimen organizado aquí en el Distrito Federal, aseguran diputados locales. Además, en Coahuila, juicio contra 3 doctores por negligencia médica. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales y por permanecer con nosotros aquí en TVC Noticias Territorio. Regresamos con más información. Le doy a conocer que la tormenta tropical Gil se ha convertido en huracán allá en el Pacífico, mientras se aleja de las costas mexicanas, según informes del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El organismo dice que el centro de Gil se localiza a 1.505 kilómetros al suroeste de la punta de Baja California Sur. Tiene vientos de 120 kilómetros por hora y se desplaza con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Se espera un fortalecimiento adicional en las próximas 24 horas. Gil es el 5º huracán de la temporada en el Pacífico. Y vámonos a Guadalajara, Jalisco. Hace unos días le presentábamos un video en el que un hombre fue asaltado violentamente. Dice este hombre que a raíz de este suceso ya su vida no es la misma, y es que ahora sale a las calles angustiado, preocupado y por supuesto al estilo chilango, volteando para todos lados. A 5 días de haber sido víctima de un violento asalto que fue difundido a través de las redes sociales, Ramón Barba, de 45 años, ha retomado su rutina de trabajo. Sin embargo, ha tenido que tomar medidas extremas de seguridad. Ramón recuerda que el día jueves 25 de julio salió de una sucursal bancaria localizada a 1,5 cuadras de su oficina, que se localiza en Américas y Colomos. Poco antes de llegar, fue atacado a golpes durante 2 minutos por un sujeto que lo despojó de 114,000 pesos y escapó en una motocicleta. Tenemos nuestra propia seguridad ya, y sí nos estamos cuidando, porque pues ya vimos que nuestra ciudad, nuestra amada ciudad, está convulsionada, está tomada por la delincuencia, porque lo estoy viendo. Con la mano vendada y golpes en diferentes partes del cuerpo, Ramón pide justicia a las autoridades y que los responsables sean capturados y castigados. Vamos a unirnos, somos una gran raza, pero muy desunida. Vamos a unirnos, porque es el día. Y yo sé que esta gente va a retroceder, y va a retroceder cuando vean que no nos vamos a dejar. Otra cosa es la indiferencia. Yo sé que es muy difícil, pero lo que no podemos hacer es la indiferencia. Las heridas físicas tardarán 1 mes en sanar, las psicológicas más tiempo. Román Ortega, Mega Noticias. Si usted quiere saber si su auto es de los más robados, tiene que consultar la lista que publicó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Dice que el robo de vehículos asegurados mostró una baja de 9.1% en los últimos 12 meses. En el primer semestre de este año se reportó un total de 71.565 unidades robadas a nivel nacional. El Estado de México encabeza la lista, seguida del Distrito Federal, aunque el 57.1% de los robos fue con violencia. Bueno, vámonos ahora con la bancada del Partido Acción Nacional, que en la Asamblea Legislativa ha criticado que las autoridades quieren subir el costo del boleto, el costo del viaje en el metro. Por ello hacemos contacto con Federico Doring. Federico, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México? Aparentemente tenemos presencia del narco, aunque las autoridades lo niegan rotundamente. Bueno, las autoridades no lo han querido reconocer. A mí me parece que es una verdad de perogrullo. Es evidente que aquí hay delincuencia organizada. Lo que hay que decir con toda objetividad es pues que no es algo que haya surgido
durante el gobierno del doctor Mancera. La delincuencia organizada ya estaba en la ciudad cuando estaba Ebrard y antes de Ebrard, es decir, no empezaron a vender droga en Tepito a raíz del 1 de diciembre del año pasado. Es como si yo te dijera que el conflicto de Michoacán surgió durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Pues no, hay que reconocer que ya estaba con Calderón. El primer estado en el que intervino el presidente Calderón, tú sabes que fue Michoacán, de que entonces hay que decir las cosas como son y enfrentarlas y no tratar de tapar el sol con un dedo. El procurador de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, dice que no hay presencia de delincuencia organizada, que son delincuentes que se hacen pasar como miembros del cártel Nueva Generación aquí en el Distrito Federal. ¿Ustedes tienen pruebas contundentes o reportes de que el cártel está operando aquí en el Distrito Federal? Mira, no es un asunto de prueba contundente. La ley, el Código Penal, establece que cuando un delito lo cometen más de 3 o más personas, se considera delincuencia organizada. Ahora yo te pregunto, pues si nada más son delincuentes que hacen pasar por cárteles, ¿cómo consiguen el producto? ¿En dónde lo cultivan? ¿Cómo lo cosechan? ¿Cómo lo cortan? ¿Cómo lo manufacturan? ¿Cómo lo producen? ¿Cómo en medio del concreto logran producir marihuana, cocaína y todas las cosas que no se dan tan fácilmente en el concreto? Pues me parece que eso insulta la inteligencia de los capitalinos, Joely. O sea, es evidente que hay, solo con el crimen organizado se puede acceder a ser proveído de esos insumos, y pues yo cuando menos exhortaría al procurador Ríos a que diga la verdad, a que no tape el sol con un dedo. No es problema de él, yo no estoy diciendo que es producto de la incompetencia de él, es un problema heredado, pero cuando menos que reconozca que existe. A ver, van y les ponen... ¿Mandé? Sí, a ver, te escucho. Van y les ponen una autobomba fuera de un juzgado, acusándolos de extorsión al director del penal. Amenazando. Sí, y con la misma manta, con leyendas como en otros estados, ¿no? Y pues según se consigna hoy en el diario, ocultaban la información. Con razón, Edgar Elías, si ustedes recuperan el audio de Edgar Elías, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando habló saliendo de esa visita que hizo al juzgado, estaba iracundo, colérico, hablando de que no tenía presupuesto y de que los diputados eran irresponsables al legislar si no le daban dinero. Pues ya entiendo por qué estaba tan colérico, y yo pensé que simplemente había amanecido de malas, pero ya entendí. Federico, el gobierno de la capital ha insistido reiteradamente en que no existe delincuencia organizada. ¿Serviría de algo que lo reconociera? Es una trampa, a ver, me explico. Lo que hizo el gobierno, el gobierno, el actual, fue que impulsó con su mayoría del PRD que se desapareciera, el término correcto es que se abrogara la ley de delincuencia organizada que había dejado Ebrard. Y entonces la única que está, aunque no lo han publicado en la Gaceta, entonces sigue vigente la ley. Pero cuando publiquen en la Gaceta del gobierno capitalino ese decreto de la Asamblea, ya no va a haber ley local de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Es una trampa. Cada vez que haya delincuencia organizada van a decir, pues acudan ustedes con el señor Murillo Karam, que es el que les va a ayudar. Es una trampa para, como se dice coloquialmente, eludir el bulto. Imagínate tú qué clase de procurador tienes, donde te invitan a que cada vez que algún capitalino sufra el delito que cometió por más de 3 personas y tenga que ver con el crimen organizado, no puedes ir a la Procuraduría Capitalina. Eso es lo que te están diciendo. Aquí no vengas a tocar la puerta si se trata de crimen organizado. Y si se trata de crimen organizado, ve con el procurador Murillo Karam. Cuando el tipo penal, que sí está vigente, y la ley federal establece que 3 o más personas se considera delincuencia organizada. Pues es una trampa para eludir y remitirnos a todos los que tengamos la desgracia de sufrir un delito a la Procuraduría General de la República. Por eso es que ellos dicen no hay delincuencia organizada, para que toda esa papa caliente se la manden a Murillo Karam. Muy bien, pues ya luego platicaremos, Federico, de otros temas como el incremento al boleto del metro, pero pues ahora pues ya tenemos más cosas pendientes. Te agradecemos esta oportunidad. No, encantado, un saludo, Enrique y Joely, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es el titular, el coordinador de los panistas en la Asamblea Legislativa. Y vámonos a Huastepec, Morelos. El gobernador dice que ya hay una persona detenida y está aclarando algunos puntos respecto a las 7 personas desaparecidas el pasado 6 de julio. Dice que algunos tenían vínculos con el crimen organizado o antecedentes penales. Parece ser que ahora sí, el gobierno de Morelos reconoce que el asunto está en su estado, no como en algún momento hace 2 semanas dejaba entrever que, ¿qué tal? Si las cosas no ocurrieron ahí, parece que ya lo aceptan.
A 25 días del levantón de 7 personas en Huastepec, Morelos, el mandatario estatal morelense, Graco Ramírez, asegura que continúan las investigaciones para dar con su paradero. Tiene la Procuraduría a una persona ya detenida, a otra bajo arraigo, y estamos en un proceso de localizar cómo se dio y cómo se generó esto entre grupos que tienen antecedentes delictivos todos ellos. Sin revelar el nombre de la persona detenida, mencionó que esta tiene información de dónde pudieran estar los 7 levantados. Está vinculada en tanto que ella es la persona que recibe, tiene trato y conocimiento con ellos de la casa en que se alojan, y de ahí estamos recuperando más información que no puedo transmitir porque es parte del sigilo de la investigación. Manifiesta que se debió por un ajuste de cuentas el motivo del levantón. Bueno, el antecedente es que se trata de personas, por lo que hemos recabado información, que se dedicaban a la venta ilegal de terrenos, que se dedicaban a la piratería, que tenían actividades vinculadas a ciertos actos ilícitos con antecedentes penales. La búsqueda de las 7 personas se realiza tanto en el Distrito Federal como también en Puebla. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos a las calles con Lenin Gudiño. Él está en la reunión número 11 de los padres de los 12 desaparecidos en el Bar Heaven con las autoridades capitalinas. Muy buenas noches, Lenin. ¿Qué tal, Yoli, Enrique? Buenas noches, les saludo, y también a los televidentes. Pues así es, a más de 2 meses de levantón, absolutamente no se sabe nada del paradero de estos jóvenes desaparecidos del pasado 26 de mayo que fueron levantados del After Heaven allá en la zona rosa. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que nos dijo una de los familiares después en esta reunión que tuvo que salir por una causa de fuerza mayor? Me siento mal porque mi mamá se me puso mal allá arriba. ¿Qué le pasó? Se le subió la presión y mi mamá no sufre de la presión, no sufre de nada, pero ahorita ya. ¿Le dieron malas noticias? No, es que ella no había visto, o sea, me ha acompañado, pero no ha visto nada, y pues ahorita ya, como quien dice, ella ya explotó porque ya le brinca mucho su ojo izquierdo y la tuvimos que bajar. Adelante, Lenin. Claro que sí, Enrique, pues fíjate que una de las cosas que nos estaba comentando algunos familiares que estaban esperando a las madres de familia que están ahorita reunidas con el procurador, nos piden a los medios de comunicación que no abandonemos este caso, porque ya que las autoridades, ellos sienten que están enfriando las investigaciones, y nos piden reiteradamente que a los medios de comunicación que no abandonemos, principalmente que le seguimos preguntando al procurador en dónde se encuentran, que sigan investigando, ya que ellos todavía siguen con la esperanza todavía de que estas personas aparezcan. Además, también nos dieron algunos detalles que en las últimas 3 reuniones que han tenido los familiares con el señor procurador, solamente hablan algunos fiscales y también algunos elementos de la Procuraduría que se dirigen hacia las madres de familia para dar los detalles sobre la investigación. En absoluto no da ningún comentario, no dice nada el procurador a las personas, solamente son los fiscales y los elementos que están en la investigación. Esto fue lo que nos comentan fuera de cámaras la gente, ya que ellos no quieren aparecer a cuadro. Sin embargo, ellos nos están platicando que no nos abandonemos esta investigación sobre el paradero de estos jóvenes, Enrique y Yoli. Lenin, le van a dar seguimiento a este caso, pero en otros casos, en alguna plática con el procurador Rodolfo Ríos, ¿hace referencia a la operación del cártel Nueva Generación aquí en el Distrito Federal? Efectivamente, todavía siguen las investigaciones en relación con este cártel, al igual también de la Unión, que están uno de los involucrados, principalmente también el dueño del bar que está recluido en el reclusorio Oriente, Ernesto Espinosa Lobo. Sin embargo, todavía no ha dado ningún detalle sobre si está involucrado o sabe el paradero de estos jóvenes. Sin embargo, pues siguen todavía los cateos, van a seguir los cateos, van a seguir las detenciones, pero todavía no se sabe nada del paradero de estos jóvenes, Yoli. Gracias, Lenin, muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí tiene usted la reunión número 11 y bueno, pues no hay avances sustantivos, Yoli, en este tema.
Y bueno, vámonos a otras cosas, hasta Nuevo León. Lo que son de verdad las tragedias a través de las redes sociales. Se detuvo a un joven de 17 años por asesinar a su exnovia. Este adolescente despertó sospechas cuando preguntó casualmente sobre el cadáver a través de Facebook. El cuerpo de la chica de 18 años presentó heridas de arma blanca y fue hallado en un campo de fútbol en el municipio de Escobedo. El móvil del crimen fueron los celos que el chico sintió cuando su exnovia publicó en la misma red social que ya tenía una nueva relación, por lo que la invitó a dar un paseo en donde la golpeó y la atacó hasta matarla con una navaja. De Nuevo León nos vamos ahora al estado de Jalisco, donde las autoridades por fin dan una buena noticia. Vamos a verlo. La Fiscalía Estatal confirma la detención de 9 personas tras el operativo antisecuestro realizado el lunes en el fraccionamiento El Palomar en Tlajomulco. Se trata de 8 hombres y una mujer. En primera instancia y tras un tiroteo, elementos del área de secuestro detuvieron en la entrada del fraccionamiento a 4 personas. Posteriormente, los detenidos los llevan a la casa de seguridad en la parte alta, donde se registra otro enfrentamiento, y ahí son asegurados los demás sospechosos. Se genera un pequeño enfrentamiento en lo que es la entrada del Palomar con un vehículo Hummer. Ahí se aseguran a 4 personas, los cuales forman parte de esta célula, y de inmediato el personal se traslada a otro punto, una casa de seguridad, en la cual se logra el rescate de 2 víctimas más. A decir de las autoridades, al menos uno de los ahora detenidos podría haber participado en el multihomicidio de los Arcos del Milenio. De acuerdo a versiones de los mismos presuntos y que se van a investigar, uno de ellos pudiera estar relacionado con el asunto de Arcos del Milenio y por ahí mencionaba pertenecer a esa célula delictiva. Las personas que se encontraban secuestradas son comerciantes y ya se encuentran atendidos por personal especializado. Con imágenes de Daniel Sánchez, Diego García, Central Noticias. En Nezahualcóyotl, Estado de México, un comando armado ingresó a un bar denominado Mi Oficina y disparó contra los presentes. 2 mujeres y 2 hombres de entre 35 y 45 años murieron y se desconoce su identidad. Los hombres armados dejaron un mensaje sobre uno de los cuerpos que quedó al interior del restaurante bar ubicado en la colonia La Perla. Al interior del restaurante bar se hallaron al menos 20 casquillos de armas de grueso calibre. Los agresores huyeron en 2 camionetas. Y agentes de la Policía Federal violaron la normatividad, esto en torno a los aeropuertos, porque pusieron en riesgo a los pasajeros después de que, escuche usted, realizaron un operativo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que de acuerdo con los policías se tenían indicios de que en el vuelo 695 procedente de Caracas, Venezuela, se traficaba un cargamento con 10 kilos de coca. Los agentes desarmaron y amenazaron a 5 federales, 4 marinos, revisaron los compartimientos del avión y abrieron las maletas de todos los pasajeros. Esto lo hicieron ahí en el suelo, en el lugar donde pues estaba este avión recién llegado. Estas maniobras duraron más de 2 horas y al final dicen que no encontraron droga. En lo que va del año, el robo de cable de luz en el Estado de México se ha incrementado hasta 300%. El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en la zona Toluca, Gabriel Pérez Pérez, informó que el robo de cable conductor de luz ha aumentado hasta en un 300% en el Estado de México, ya que en los últimos meses se han reportado 52 casos de hurto. Que por ejemplo ahorita en los meses anteriores tuvimos alrededor de 52 eventos de robo de cable, ¿sí? Entonces eso realmente se ha incrementado en un 200-300% de lo que el año pasado veníamos teniendo. Entonces sí se han hecho algunas detenciones, se han consignado, pero seguimos en coordinación con las autoridades. Además, señaló que la pérdida económica de la CFE por estos casos es de 5 millones de pesos, ya que se tiene que reponer el material e invertir en la instalación para restablecer la energía eléctrica. Además, mencionó que el cable será sustituido por un material menos atractivo para los delincuentes. Entre lo que cuesta el cable y lo que cuesta ir a reponer y lo que cuesta la energía dejada de vender, básicamente. Toluca, Sinacantepec, Lerma y Valle de Chalco son los municipios en donde se han registrado el mayor número de casos sobre el robo de cable. Raúl Sesman, Mega Noticias.
Vámonos hasta Saltillo, Coahuila, en donde se está librando un caso de negligencia médica que no tiene precedentes en el Estado, pero que sin duda, si no se aplica la justicia conforme a la ley, podría sentar un mal precedente. Y es que una mujer acusa a estos 3 médicos de que cuando se puso mal un día que fue a una revisión, ellos decidieron sin consultarle someterla a una cirugía, pero una cirugía que la dejó bastante mal. Aunque no están dentro del cerezo, los médicos Carlos Felipe Barrera, Francisco Fraustro Jiménez y Roberto de la Fuente Cortés, acusados de negligencia por la paciente Adriana García, están formalmente presos y enfrentan un proceso penal en libertad gracias a un amparo de la Justicia Federal, informó el abogado Miguel Sapien de la Torre de la Fundación María Verástegui. Acusó la Procuraduría de la prescripción deliberada de este asunto, que logró destrabarse mediante un juicio de amparo, y aseguró que por la actitud prepotente que han observado sin buscar un acuerdo con la víctima, el asunto se llevará hasta sus últimas consecuencias. Autos de formal prisión derivan precisamente de 3 órdenes de aprehensión que en forma anterior fueron giradas por el juzgado primero letrado en materia penal aquí en Saltillo. La juez consideró que había los elementos suficientes como para acreditar una probable responsabilidad de estos 3 médicos en el delito de lesiones graves y en el delito de responsabilidad profesional. No pudieron ellos desvanecer la acusación, no pudieron desvanecer los elementos de prueba. Ellos ya van a enfrentar cargos dentro de un juicio en el cual pudieran ser sentenciados. Esto es histórico porque le comentaba que normalmente las negligencias médicas terminan en prescripción. Esto es histórico, ¿no? Una averiguación previa, por más tardada, se lleva aproximadamente 3 meses. Acudimos en amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que determinó y dictaminó en una sentencia de amparo que efectivamente el término había transcurrido, sin embargo ese término era atribuible a la autoridad y no a la víctima. Triste, ¿no? En el sentido de que a pesar de que los médicos pues son unos profesionales, dentro del mismo procedimiento han tenido actitudes prepotentes, insultativas ante la víctima. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Nada más le agrego que estos médicos se están quejando, es decir, los que están ya en la cárcel, se quejan de que quien dio el peritaje con respecto a este litigio es un médico que no es especialista en el tema, que los tiene precisamente tras las rejas, sino que es un médico general. Y señalan que esto podría sentar un precedente nefasto precisamente para los galenos allá en el estado de Coahuila. Este médico tiene nada más cédula de medicina general. No es médico legista, no tiene especialidad de médico legista, no tiene cédula de médico legista, no tiene cédula de especialidad. El peritaje es auténticamente para Ripley. Para Ripley, varios servicios de salud en el país. En Zacatecas están acusando a algunos becarios de que el IMSS pues está dando una profesionalización a los médicos, pero con engaños. Dicen que es patito y además dicen que de seguir así la situación son cientos los derechohabientes que se podrían ver en problemas de salud en las próximas semanas. Médicos pasantes egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas acusaron al Instituto Mexicano del Seguro Social de haberlos engañado para la asignación de plazas al ofrecerles por escrito una beca cuyo monto fue cambiado una vez firmadas las asignaciones. Nos informan que el pago becario que se nos iba a realizar ya no sería de 2,500 como nos habían ofrecido, sino de 680 pesos al mes, que nos da un aproximado de 22 pesos por día. Las autoridades del IMSS aseguraron que hasta el ciclo que termina, el monto ofrecido se pagaba íntegramente a los becarios, pero que se les acabó el presupuesto para una actividad que por obligación deben prestar los pasantes. El servicio social es servicio social, entre comillas. No es un trabajo. Los inconformes además señalan que algunas de las clínicas en comunidades no cuentan con las condiciones adecuadas para albergar a los becarios. Buscan cambiar el modelo que por años han tenido que padecer los aspirantes a médicos. Hay unas clínicas en donde no hay las condiciones para que el becario, o sea nosotros, nos podamos quedar en esa clínica a vivir. No tenemos habitaciones tipo Hilton. Tenemos habitaciones para médicos pasantes. Ahora, las condiciones de la beca y que no les ajuste, pues yo no puedo hacer nada.
O sea, yo también fui pasante y también me pasó lo mismo y tampoco no ajustaba. Los médicos pasantes aseguran no tener problemas con el cumplimiento del servicio social, pero demandan un trato más responsable y verídico del IMSS. No es tanto lo económico, sino que la mala información que se nos dio, porque se nos ofertaron unas plazas con un tipo de beca y al final nos vienen, ya después de que firmamos todo, es que asignamos, que elegimos nuestra plaza, nos cambian todo. Algunos de los médicos que manifestaron su inconformidad sienten temor ante la posibilidad de que su plaza les sea retirada. De no resolverse el problema, cientos de familias derechohabientes pudieran tener contratiempos para recibir la asistencia médica durante los primeros días de agosto. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Y en esta mitad de semana la bolsa mexicana comienza a ganar. El dólar se vende en 12,89. Esto es Economía y Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores regresó al terreno positivo, al cerrar con una ganancia de 1.49%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.837.88 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 12 pesos con 89 centavos y se compró en 12 pesos con 26 centavos. El euro se vendió en 17 pesos con 14 centavos y se compró en 16 pesos con 30 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $100 con 87 centavos. Regresamos con más información aquí en Territorio en esta noche de miércoles. Le doy a conocer que un organismo gay allá en Guadalajara ve con buenos ojos las más recientes declaraciones del Papa Francisco. Consideran que esto puede ser un cambio de actitud que disminuya la discriminación contra este grupo. Las declaraciones del Papa Francisco sobre que no es nadie para juzgar a las personas homosexuales no cambian en nada la postura de la Iglesia, pero sí pueden significar un cambio de actitud cuando se habla de discriminación, señala el organismo lésbico gay en Guadalajara, Códice. Estas declaraciones, si bien se destacaron en los medios de comunicación como una apertura, pues no lo viene a hacer tanto, porque en la realidad la Iglesia Católica y sus dirigentes pues siguen considerando que las personas homosexuales que tenemos prácticas homosexuales, pues de alguna manera nos vamos a condenar. Entonces, la Iglesia no cambió su discurso, simplemente, pues de alguna manera el Papa Francisco trató ahí de minimizar o de alguna manera de mostrarse mucho más abierto. Desde el organismo que ha pugnado porque se establezcan derechos equitativos al matrimonio en una relación entre iguales, también se aplaude la introducción de una legislación como la de libre convivencia que se discute al interior del Congreso del Estado. Yo no sé si aquí en Jalisco, pues de parte de la Arquidiócesis de Guadalajara, vaya a haber una apertura, pero sí lo que debemos de entender todos los ciudadanos es que las personas de la diversidad sexual que pugnamos por una igualdad de derechos, no necesitamos la opinión de la Iglesia y no estamos buscando la opinión de la Iglesia, lo único que estamos haciendo es pidiendo que se respete la Constitución, que en su párrafo 3 del artículo número 1 dice que nadie debe de ser discriminado por su preferencia sexual. Advirtió que la igualdad de derechos que se busca con esta libre convivencia poco a poco se va alcanzando, al recordar que en Colima se concretó la equidad bajo el concepto de la sociedad conyugal. Gabriela González, Central Noticias. El homenaje de hoy se lo dedicamos a Will Champion, él es el baterista de la banda británica Coldplay. Nació en 1978 en Southampton, allá en el Reino Unido, así es de que hoy está cumpliendo 35 años. Muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros, lo esperamos mañana a las 9 de la noche aquí en Territorio. Muy amable.